Hola gente, continuamos donde habíamos quedado la última vez. Recuerden que habíamos visto el concepto de proposición, que decíamos que una proposición era algo que puede ser verdadero o falso, o sea, una cuestión que se puede tipificar o clasificar. Una expresión de ese tipo se llama proposición. Por ejemplo, hoy es lunes, me gusta la pasta, cosas de ese tipo son proposiciones. Y decíamos, por ejemplo, que las preguntas y las órdenes no son proposiciones. Qué sé yo, qué hora es, vaya a trabajar, cosas de ese tipo no son proposiciones. Tiene que ser que se pueda clasificar claramente la expresión como verdadera o como falsa. Después de hablar del concepto de proposición, empezamos a ver eh, los operadores lógicos. Y aquí en esta tabla yo he hecho un resumen, espero no confundirlos ni asustarlos, es simplemente que he querido poner todo condensado. Vimos el operador negación, el operador y, el operador o, el operador o exclusivo y la implicación. Y por ejemplo, bueno, aquí yo para el operador negación solamente ocupo una proposición, pero para los otros ocupaba dos, así que algunas cosas se repiten. Por ejemplo, si P es verdadero, no P es falso. Si P es falso, no P es verdadero, ¿verdad? Si P es verdadero, no P es falso. Y si P es falso, no P es verdadero. Hay una par de filas repetidas para este caso, pero solamente para este. Luego vimos el concepto de la conjunción. Recuerden que este se llama conjunción y este es disyunción. En la conjunción o el y es verdadero solamente si ambos son verdaderos y falso en todos los demás casos. En el caso de la disyunción es verdadero en todos los casos y falso solamente si ambas proposiciones P y Q son falsas. En el o exclusivo es verdadero si son de diferente valor de verdad, por ejemplo aquí VF o FV, y es falso cuando son idénticos, VV o FF. Y en la implicación decíamos que es verdadero, la condicional es verdadera en todos los casos, salvo en el caso VFF, que recordábamos con la expresión de broma, vengo feo feo, o te fregaste, cuando usamos la letra T en lugar de la V. Muy bien, entonces ahora vamos a dedicar un ratito a trabajar la traducción del lenguaje común usando estos operadores. Esto hay que ser cuidadoso y vamos a ver algunos ejemplos y sobre la marcha voy a ir indicando algunos aspectos importantes. Consideremos por ejemplo este caso, dice si Juan quiere dinero entonces debe trabajar. ¿Okay? Si Juan quiere dinero entonces debe trabajar. Entonces esta condicional es de las más comunes, digamos que está en la forma más sencilla. Yo podría traducir esto como P implica Q. Si Juan quiere dinero, entonces debe trabajar. ¿Okay? Veamos otro ejemplo. Pilar se puede bañar toda vez que no haya almorzado recientemente. Recuerda que hemos visto unas formas alternativas del P implica Q. Entonces había una expresiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de traducir. Bueno, en este caso el toda vez no está aquí, pero creo que en los siguientes ejemplos sí lo utilizamos. Pilar se puede bañar toda vez que no haya almorzado recientemente. Así que la condición para que Pilar se pueda bañar es que no haya almorzado recientemente. Así que yo podría poner P como que no haya almorzado recientemente y Q como que Pilar se puede bañar. Y podría traducir esto parecida a esta, como P implica Q. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice que si la prima Diana tiene 20 años y sabe inglés, entonces puede ser secretaria o maestra. Muy bien, entonces aquí nos da un texto, lenguaje natural, y queremos traducirlo al lenguaje lógico. La idea o mi consejo siempre es trate de desmenuzar el texto tanto como se pueda encontrando las distintas proposiciones. A veces a este proceso se le llama simbolización, es decir, me dan texto, yo convierto esto en símbolos, en letras. Y esto hay que tener algún cuidado. Por ejemplo, yo podría poner como P, la prima de Ana tiene 20 años.
Como Q sabe inglés, o sea, la prima Diana sabe inglés. La prima Diana puede ser maestra y la prima Diana, perdón, secretaria, o la prima Diana puede ser maestra. Entonces yo aquí he descubierto o rescatado cada una de las proposiciones. Podría, por ejemplo, decir, bueno, o sea, P, la prima Diana tiene 20 años y sabe inglés, todo en la misma proposición, pero generalmente esto no conviene. Tal vez para este ejemplo en particular sí se podría, pero hay veces que nos dan un texto, lo convertimos o lo simbolizamos en lógica, en símbolos lógicos, y después hay que tomar eso y hacer algún trabajo posterior. Si no hacemos esta extracción de los distintos términos o proposiciones lo más exhaustivo posible, estos otros procesos posteriores podrían ser que sean mucho más complicados. Así que es mejor siempre hacerlo así. Entonces sería P y Q, ¿verdad? P y Q implica R o S. ¿Ok? En este otro ejemplo dice, María será una buena doctora si estudia mucho. Vean que aquí el sí no está al inicio del texto, sino está como al centro, y recordemos lo que antes señalaba, que hay expresiones equivalentes a P implica Q, donde el sí está en el centro, que sería esta de acá, Q sí P, ¿verdad? Entonces en este caso, lo más importante es que la condición está de segunda y la conclusión está de primera. Así que aquí podría tomar yo, María estudia mucho, ¿ok? Y Q, María será una buena doctora. Entonces tendríamos que eso se puede traducir como P implica Q, ¿ok? Desde el texto, en este texto, digamos, las cosas están transpuestas. Bueno, hay más ejemplos ahí en los apuntes, pero vamos a pasar al tema de conversa, inversa y contrapositiva. Ese tema, de esos tres definiciones, la que más me interesa es la contrapositiva. Las otras dos en realidad se usan bastante menos, pero la contrapositiva es fundamental, como ustedes lo van a ver a lo largo del tema de lógica. Entonces, ¿qué es esto de conversa, inversa y contrapositiva? Bueno, si yo tengo una expresión, una proposición de forma condicionada, es decir, tengo un implica, entonces a partir de eso yo puedo construirme tres nuevas proposiciones. Una que es la conversa, otra que es la inversa y otra que es la contrapositiva. Entonces veamos cómo sería cada una. La conversa sería Q implica P. Recuerden que la original es esta. P implica Q. P implica Q, esa es la original. Y la conversa es colocarlos al revés. Digamos que de alguna forma transponerlos. Profe, ¿y son equivalentes? Ya vamos a ver que no. ¿Okay? Pero digamos que son expresiones construidas a partir de otras que ya tenía yo previamente. Entonces la conversa es, dale vuelta. La inversa es negar P y negar Q y poner la implicación. No P implica no Q, ¿verdad? Y mucha gente piensa que esto es equivalente a la original, a P implica Q. Vamos a ver que no es cierto. Y la contrapositiva, que esta es la que decía que es fundamental, es ponerlas al revés, pero negando cada una por aparte. Entonces, aquí está primero P y luego Q. Aquí pongo Q y luego P, negando cada una por separado. Vamos a darnos cuenta de que estas dos, esta y esta de acá, sí son equivalentes. Eso lo veremos después. Y aparte de eso tenemos que definir qué significa equivalentes, porque no lo hemos dicho todavía. Veamos algunos ejemplos. No, pasemos primero a la parte de bicondicional y luego vemos algunos ejemplos. Aunque yo creo que podríamos dar algunos ejemplos de la anterior antes de pasar a este tema.
Por ejemplo, aquí dice, digamos que la original es P implica Q. Algo así como, si lavas el baño, te compro un helado. Entonces, ¿cuál sería la conversa? Te compro un helado, si te compro un helado, entonces lavas el baño. ¿Okay? Esa sería la conversa. ¿Sí? Te compro un helado, entonces lavas el baño. La inversa sería, si no te compro un helado, entonces no lavas el baño. Y la recíproca, perdón, la contrapositiva sería, si no lavas el baño, entonces no te compro un helado. ¿Okay? Repasemos a ver si lo dije bien. La conversa, porque la original es, si lavas el baño, te compro un helado. La conversa sería, si te compro un helado, entonces lavas el baño. La inversa, si no lavas el baño, entonces no te compro un helado. Y la contrapositiva, si no te compro un helado, ¿verdad? Entonces no lavas el baño. Esa sería. Creo que ahora sí lo dije correctamente. El problema es que no lo estoy anotando y entonces a veces me cuesta visualizarlo. Bueno, pasemos ahora a este otro tema que es la bicondicional, también conocida como la equivalencia. Vamos a decir que dos proposiciones P y Q vamos a utilizar el símbolo equivalente o condicional. No, primero vamos a hablar del símbolo bicondicional, que es este que está acá. P si solo si Q, que se lee así. P si y solo si Q. Entonces, este nuevo operador lógico se define de la siguiente manera. Esto va a dar verdad si los símbolos, si los valores de verdad a ambos lados son el mismo. ¿Okay? Aquí lo tenemos en esa tabla. Por ejemplo, aquí tenemos P y Q, ambos verdad, entonces da verdad. Aquí P y Q, ambos falsos, da verdad. Y en los otros casos sería falso. Eso es más o menos, como ustedes probablemente lo recuerdan, como lo contrario de lo que ocurría con ¿cuál? Con el O. Porque en el O era falso, verdadero, verdadero, falso. Y aquí es al revés. Verdadero, falso, falso, verdadero. Entonces justamente ustedes de una vez lo pueden ir adivinando. La bicondicional es la negación de lo exclusivo. Y aquí me salté algo que quería que viéramos así, que a veces esto se lee P, si P entonces Q, y si Q entonces P. ¿Okay? Si P entonces Q y si Q entonces P. Y vamos a ver que esto en realidad es como tener una doble implicación. P implica Q y Q implica P. Ya lo vamos a ver también a la hora de ver equivalencias. Entonces, esa era nuestra tabla para la bicondicional. Muy bien, entonces, formas equivalentes para la bicondicional, igual que vimos para la condicional, que eran estas. Vamos a ver algunas para la bicondicional. P si solo si Q. Esa es equivalente a Q si solo si P. Simplemente se pueden transponer. Si P entonces Q y recíprocamente. Si Q entonces P y recíprocamente. P es una condición necesaria y suficiente para Q. ¿Okay? Necesaria y suficiente para Q. Y Q es una condición necesaria y suficiente para P. Esas son básicamente las distintas traducciones. Voy a copiar esta parte para tenerlo a mano. Ok, si vamos a tenemos este ejemplo, dice, si Juan es un tico y Juan es un costarricense, entonces esto da verdadero, porque estas dos cosas van a ser verdaderas o falsas al mismo tiempo. O sea, nadie puede ser un, o sea, si Juan es un tico, entonces Juan es un costarricense, si Juan es un costarricense, entonces Juan es un tico. Eso va a ser verdaderas o falsas al mismo tiempo. Esta otra, si P es un triángulo equilátero, equilátero significa que tiene los tres lados iguales, y
A es un triángulo equiángulo. Equiángulo significa que tiene tres ángulos iguales. Si se acuerdan, hay algo de geometría de cursos anteriores, esas dos cosas son equivalentes. Entonces, P si solo sí que Q va a ser verdadero, porque esas dos cosas son verdaderas o falsas al mismo tiempo. Si Juan es un costarricense y Juan es un chileno, P si solo si Q no puede ser falso, no mentira. Y supongamos que cada persona tiene solamente una nacionalidad nada más. Entonces, esto va a ser falso porque no puede ser que tengan no puede ser que Juan sea costarricense y Juan sea chileno al mismo tiempo y viceversa, suponiendo que solamente tengan una nacionalidad. Recuerden que si uno quisiera podría ponerse muy complicado, pero en realidad es verla desde el punto de vista más sencillo. Vamos de nuevo con la prioridad porque ya tenemos distintos operadores y queremos incorporarlos. Es más, voy a ver si lo incorporo en la tabla que les había mostrado anteriormente. Aquí está en resumen las operadores que hemos visto. Vimos el negación, el y, el o, la condicional, la implicación y la equivalencia. Y en cuanto a la prioridad, es la siguiente. Primero la negación, luego el y, luego el o, luego la implicación y luego la equivalencia o la bicondicional. Entonces, el símbolo o exclusivo tiene la misma prioridad que este de acá, que la bicondicional. Muy bien. Dice, haga una tabla de verdad para la expresión no P y no Q. Vamos a combinar estas operaciones que están acá para practicar un poquito más sobre estos operadores. Son dos variables, entonces nuestra tabla va a tener 4 filas aparte del encabezado. Y tendría que hacer una fila para P, otra para Q, otra para no Q, otra para el I y finalmente la negación. Muy bien, por ejemplo en este caso ponemos aquí no Q, si Q es verdadero aquí nos daría falso. Y P y no Q, si no Q es falso, esto daría falso. Y lo contrario de esto va a ser verdadero. ¿Okay? Vamos a hablar de otro caso que sería TF. Q es falso, no Q es verdadero. Si P es verdadero y no Q es verdadero, esto daría verdadero. Y su opuesto sería falso. Luego al revés aquí sería FT. Entonces no Q sería falso. Y falso falso sería falso. Y su opuesto sería verdadero. Y finalmente el caso FF. No Q sería verdadero y P no Q sería falso y su opuesto o su negación sería verdadero. Entonces esta sería la tabla de verdad para esta expresión que está acá. Quiero mostrarles ahora una forma alternativa de hacer tablas de verdad. Yo en realidad no la uso, pero he visto que tal vez aparece en algunos libros y a algunos de ustedes les podría gustar. Es la siguiente. Tratamos de separar para cada operador hacemos una columna. Aquí ponemos aquí ponemos el P, aquí ponemos el Q y hagan de cuenta que no está esta parte de acá todavía. Entonces yo digamos que desarmo o separo mi expresión de esa manera. Entonces este sería el paso número 1. Aquí se ven los pasos, uno acá. Insisto, yo esta forma casi no la uso, pero sí sé que en algunos textos aparece. Les cuento por eso, por si consultan otro texto, pues lo puedan interpretar. Entonces, por ejemplo, si Q es esta columna, la negación va a ser totalmente lo contrario, que es esto de acá. ¿Ok? Entonces ya tengo P y tengo la negación. Entonces habría que hacer el I. Hago el I de estos dos y pongo la respuesta acá, que es lo que se hace en la siguiente columna. Verdadero y falso es falso,
verdadero y verdadero, verdadero, falso y falso, 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 falso. Entonces tendríamos ahí nuestra expresión. Faltaría todavía el operador negación, que sería negar qué cosa, todo esto que está en esa columna que está en amarillo. Entonces me quedaría acá esto era falso, pasa verdadero, está verdadero, pasa falso, de falso pasa verdadero y de falso pasa verdadero. Entonces la columna 4 sería la respuesta de nuestra tabla. Ok, consideremos ahora este ejercicio. Dice: haga la tabla de verdad de P implica Q, bicondicional, no P o Q. Este es un ejercicio interesante y nos vamos a dar cuenta de que el lado izquierdo y el lado derecho siempre tienen el mismo valor de verdad en todos los casos. Más adelante vamos a hablar de la definición de equivalencia lógica y vamos a darnos cuenta de que una implicación se puede representar también de esta otra manera. Muy bien, entonces hagamos una tablita. Ponemos por acá P y Q, que son las dos únicas proposiciones que tenemos. Haríamos una columna para P implica Q. Ocupo la negación de P, entonces hacemos una columna también. Luego ocupo hacer no P o Q, otra columna. Y finalmente sería todo esto que ya estaba aquí contra todo esto. Lo haríamos en digamos, toda la expresión en la última columna. Muy bien, entonces por ejemplo, P implica Q, esto daría verdadero. La negación de P es falso. No P o Q es verdadero. Y cuando yo comparo esta columna de acá, esta, contra esta otra de acá, me doy cuenta que son la misma, entonces esto da verdad. ¿Okay? Vamos ahora con la siguiente. Estamos caso TT, ahora vamos caso TF. P implica Q va a ser falso. No P va a ser falso. No P o Q, como Q es falso y no P es falso, esto daría falso. Y a la hora de comparar este valor con este otro nos damos cuenta que es el mismo, entonces es verdadero. Ahora falso, verdadero. P implica Q sería verdadero, el no P sería verdadero y el no P o Q sería verdadero, y cuando comparamos este con este, esto nos daría verdad. Falta el último caso, que es FF. P implica Q sería verdadero, la negación de P sería verdadero, no P o Q daría verdadero, y el comparar este con este otro nos damos cuenta de que esto da verdadero. Entonces notamos esto, que la última columna nos dio verdadero, 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 verdadero. ¿Okay? Y cuando veamos el concepto de equivalencia, justamente anda por este lado, porque tengo dos expresiones y no importa qué valor le pongo acá, si pongo las mismas de este lado, obtengo el mismo valor de verdad, y a eso a ese concepto le vamos a llamar equivalencia, lógicamente equivalentes. ¿Okay? Veamos este otro ejemplo. Dice P implica Q y no P o R. En los apuntes está resuelto, pero falta ahí una columna que la he hecho por acá. Recuerden que, como les dije hace un rato, estas tablas las hago con un software que está a disposición de ustedes si lo quieren usar para trabajar. Tal vez solamente una aclaración. Aquí cuando usa el símbolo de implicación pone este de acá. En realidad en este software este símbolo es el mismo que está aquí. ¿Okay? Aquí está con doble raya, pero en realidad es una raya simple. Entonces son tres variables, P, Q y R, así que tendríamos estos tres símbolos acá. Tendríamos 8 filas, ¿verdad? 4 verdaderos, 4 falsos, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, y luego alternado. Muy bien, entonces por ejemplo, empezamos una columna para P implica Q, otra columna para la negación de P, otra columna para todo esto de acá, y finalmente toda la expresión. ¿Okay? Esa es la forma en la que le vamos a trabajar. Y notamos que en P implica Q, me fijo en estas dos columnas, nada más busco los casos VF, aquí hay uno, pongo F acá, aquí hay otro, pongo F acá, y ya no tengo más casos VF. Entonces toda esta columna sería verdadero, excepto por los casos que generan falsos, que son VF. Recuerden aquello de vengo feo feo.
El no P es coger esta columna de acá y darle vuelta a lo que está. Entonces, si está verdadero pasa falso, y si está falso pasa verdadero. Luego hacemos un no P o R. Entonces yo cojo esta columna y cojo la de R, que es esta de acá, y voy preguntando. Aquí, por ejemplo, eso daría no P o R. Eso daría verdad. Luego aquí haríamos, ven que está falso aquí y falso acá, entonces esto daría falso. Esta otra de acá, verdadero, entonces está verdadero. Aquí tenemos falso y también tenemos falso acá, entonces daría falso. Aquí tenemos R verdadero, eso daría verdadero. Aquí tenemos falso, pero este es verdadero, da verdadero. Verdadero, da verdadero. Y aquí tenemos un verdadero que daría verdadero. Esta es la columna de no P o R. Y ahora viene la negación. Entonces, la negación, ¿qué es? Coger esta columna y cambiarle su valor al opuesto. De V pasa a F, de F pasa a V, ¿verdad? El opuesto. Entonces, ya tengo esta parte de acá, esta expresión la tengo lista aquí. Ahora voy a comparar esta contra la implicación. ¿Ok? Y notamos, o sea, sería la 1, 2, 3, la cuarta columna contra esta de acá. Entonces notamos, buscamos los casos VF y solamente, vamos a ver, tenemos uno aquí, eso haría falso. Luego tendríamos, vamos a ver, ok, bueno, es un I, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un I. Para que el I sea verdadero tiene que ser que ambos sean verdaderos. Entonces, vamos a ver, aquí es falso y P implica Q es verdadero, eso daría falso, aquí da verdadero, y aquí da verdadero, eso da verdadero, aquí da falso, aquí daría falso, y todos los demás son falsos. ¿Okay? Entonces, solamente hay un caso en que da verdad, que es este de acá. ¿Okay? Vamos ahora a traducir rápidamente sin dar mucho detalle, es decir, no voy a decir quién es P ni nada, sino que un poco lo que quiero es que nos soltemos a la hora de ir traduciendo. Por ejemplo, la comida no le supo bien, sería no P. No P. Esta otra, mañana es sábado y nos iremos a la playa. Algo así como P y Q. ¿Okay? Insisto, no estamos dando detalles, pero bueno, si usted quiere detalles sería, por ejemplo, P es mañana es sábado y Q sería nos iremos a la playa, ¿verdad? Pero lo que interesa es hacer la traducción rapidito. Digamos, es como para soltarnos, insisto. Aunque tú no me quieras, yo te amo. ¿Okay? Aunque tú no me quieras, yo te amo. Sería P y Q. Perdón, no P y Q, porque tú no me quieres, ¿verdad? Entonces, no me quieres, pero yo te amo. Esta otra, o bien te lo comes o no verás televisión, ¿verdad? Entonces, aquí es un O. Una sería P y la otra sería no Q. P o no Q. Esta otra, o recoges todo o no vas de excursión y no te regalo el vestido. ¿Ok? O lo recoges todo o no vas de excursión y no te regalo el vestido. O lo recoges todo sería una proposición P, o, y luego estas dos, ven que aquí el texto puede ser ambiguo, pero pareciera que estas dos van juntas. Sería, no vas de excursión, no Q, y no R, ¿verdad? Dice, si vienes, no te lo olvides en casa. Entonces es una condicional. Sería P, implica no Q. Muy bien. Esta otra
Si no estuvo aquí el asesino, entonces no llegó a verle o lo supo demasiado tarde. Dice, insisto, estamos traduciendo en forma abreviada. Si no estuvo aquí el asesino, es una condicional. Entonces, eso digamos sería no P, ¿verdad? Porque es negado. Entonces, no llegó a verle, ¿verdad? Sería no Q, o lo supo demasiado tarde, R. Aquí puede haber cierta ambigüedad, porque lo puedo traducir así como está acá. Pero también puede ser que sean estas dos, digamos, poner un paréntesis aquí, y luego OR aparte. Habría que preguntarle a la persona que está proponiendo el mensaje qué es lo que quiso dar a lo que quiso expresar. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Esa famosa expresión popular. Recuerden que estas expresiones populares se llaman a veces refranes. Y los refranes en realidad son como especies de reglas o trozos de sabiduría, digo yo, que la gente va encapsulando con el tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que dice es que la regla de que si uno madruga, entonces amanece más temprano, es falsa. Entonces podríamos poner que no es cierto, P implica Q. Muy bien, hay mucho más ejemplos, pero no quiero detenerme mucho acá. Vamos a avanzar al tema de tautologías, que sería el que está por acá. Así que, tautología. Hay tres definiciones aquí importantes y tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo tengo una expresión lógica, hay tres posibilidades para la expresión. Que cuando yo haga la tabla me dé siempre verdad. Que cuando yo haga la tabla me dé siempre falso. O que cuando yo haga la tabla me dé variado, falso, verdadero, o cosas por el estilo. Entonces, cuando una expresión cumple que a la hora de hacer la tabla de verdad da siempre verdad, eso se llama una tautología. Y eso ocurre porque básicamente para todas las posibilidades, las posibles combinaciones de la tabla de verdad, la proposición global resulta siempre verdadera. Entonces, en la práctica, ¿qué es? Bueno, simplemente es haga la tabla de verdad y si la última columna son T, 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 o bueno, V, 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 eso es una tautología. Y es como una especie de verdad absoluta. Por ejemplo, este ejemplo, la marca de redundancia, por ejemplo, este ejercicio, dice, supongamos que P es, hoy es lunes, entonces la proposición P o no P es una tautología. Claro, porque si P es verdadero, entonces aquí me quedaría que este es verdadero y el O sería verdadero. Y si P es falso, entonces no P va a ser verdadero y al ser un O, eso también va a dar verdad. Entonces esta expresión siempre es verdad sin importar qué valor de verdad tenga P. Algo así entonces que la expresión que a mí siempre me recuerda a la que usaba Shakespeare, ¿verdad? Ser o no ser, P o no P, eso siempre es verdadero. P o no P siempre da verdad. A veces se usa el símbolo V sub 0, un poco como para enfatizar que la expresión es idénticamente verdad en todos los casos. Pero si ustedes no quieren usar el 0 ahí, está bien. Con solamente que pongan que es V, está correcto. Pero en el libro de Manuel Murillo ponen ese 0 ahí para hacer énfasis en que la expresión es idénticamente a verdad. Okay, escribimos así, inclusive si quieren pueden poner un puntito ahí arribita para indicar que el valor de verdad de la expresión es verdadero siempre. Ok, verifique que P equivalencia Q o bicondicional Q es bicondicional, P implica Q y Q implica R, es una tautología. Ven que esto que está acá es una tautología. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es una tabla, hay solamente dos variables o dos proposiciones y tendríamos 4 filas y verificamos que la última columna es siempre verdad. Hagámosla.
Ok, aquí está la tabla. En los apuntes también está, pero aquí está un poco más detallada. Fíjense que tenemos P y Q. No, aquí me equivoqué, un momentito. Ok, aquí está. Son solamente dos proposiciones P y Q. Aquí están: verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Empezamos con esta parte de acá, con P implica Q, que sería esta columna, perdón, esta de acá, y sería falso solamente en el caso VF, los demás son verdaderos. Luego al revés, Q implica P. Para eso empezamos con la segunda columna y hacemos hacia la primera. Entonces, ¿qué sería? V implica V es verdadero, falso implica V es verdadero, verdadero implica falso. Este es el único que nos va a dar falso acá. Y falso implica falso, da verdadero. Y luego hacemos el i de ambos. Aquí haría verdadero, aquí haría falso, falso y luego verdadero. Ok, luego la equivalencia, que ya la tenemos, la conocemos, ¿verdad? La equivalencia da verdad, o la bicondicional da verdad, si ambos son verdaderos, perdón, si ambos tienen el mismo símbolo de verdad, y falso si no. Entonces aquí sería P y Q ambos verdaderos da verdad, P y Q ambos falsos da verdad. En los otros dos casos que están diferentes, eso haría falso. Y ahora hacemos, para terminar, la pregunta entre esta columna y esta otra de acá, a ver si coinciden. Ahí da verdad, ahí da verdad, da verdad y da verdad, porque son idénticos. Entonces notamos que eso que está ahí es una tautología. Insisto, aquí en los apuntes está también, pero no está todo el detalle. Además de que aquí por error usé letras mayúsculas cuando las originales son minúsculas. Hay que hacer una pequeña modificación acá. Vamos ahora con el concepto de contradicción. Recuerde que son tres posibilidades. Cuando tengo una expresión, la expresión tiene una de tres posibilidades. O es tautología, que fue la que hice antes, o es contradicción, que es esta que vamos a ver, o es contingencia, que es una que veremos dentro de un rato. Tautología, la que vimos antes, es que hago la tabla de verdad y la última columna me da solamente verdad. Contradicción es lo opuesto, hago la tabla de verdad y la última columna me da solamente falso. Entonces, a eso se le llama una contradicción. Y usamos el símbolo F sub 0 para enfatizar de que la expresión, sin importar qué valores le asigna usted a las proposiciones atómicas que la componen, la global siempre nos va a dar falso. Entonces, por ejemplo, la expresión Ania está viva y muerta siempre se podría tipificar como una contradicción, porque no puede ser que alguien esté vivo y muerto a la vez. Eso siempre va a ser falso. ¿Okay? Aquí nos dan un ejercicio, nos dice verifique que la expresión que está acá no valga, negación de P implica Q y negación de P o Q es una contradicción. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una tabla de verdad para determinar que cuando uno hace la tabla de verdad de esta expresión, la última columna le da falso. Veamos, empecemos por acá, ponemos P implica Q, vamos por acá, no P, lo ponemos por aquí. También ocupo el no P o Q que está por acá. Luego la negación de la implicación. Me faltó una columna para la implicación, pero bueno, se puede hacer de memoria. Es que a veces por el espacio que tenemos no pongo todos los detalles, pero bueno, hagámoslo. Entonces, no P, si P es verdadero, no P es falso. P implica Q es verdadero porque T implica T, de supuesto es falso. No P o Q, como Q es verdadero, esto daría verdadero. Y a la hora de hacer el I de ambos, falso y verdadero, esto daría falso. ¿Okay? Vamos ahora con el caso TF. No P es falso, P implica Q es falso, su opuesto es verdadero. Y no P o Q, no P es falso y no Q, esto daría falso también. Y a la hora de hacer el I, esto va a dar falso.
F y T, entonces no P sería verdadero, P implica Q sería verdadero, supuesto haría falso, y no P o Q daría verdadero. Y a la hora de hacer el I entre estas dos, eso me daría falso. Y si ambas son falsas, no P da verdadero, P implica Q es verdadero, supuesto es falso, no P o Q sería verdadero, y a la hora de hacer el I esto da falso. Entonces notamos que la última columna de acá siempre nos da falso, por lo tanto esta es una contradicción. Entonces, para que sea tautología, todo es verdad. Para que sea contradicción, todo es falso. Y si hay diferentes, eso es el tercer tipo que vamos a ver después, que sería contingencia. Entonces, en los casos en que no es tautología ni contradicción, se trata de una contingencia. Y o eventualidad, que puede pasar una cosa u otra. Entonces, por ejemplo, Juan es bueno, es una proposición P, y Juan es alto. Estas dos cosas, esas dos proposiciones, podrían ser, eso, a la hora de hacer P y Q. P y Q puede ser verdadero o puede ser falso, dependiendo de cuál Juan estemos hablando. Entonces, eso sería una contingencia. Muy bien, pasemos ahora al tema de implicación lógica. Queremos ver cuando una expresión lógica implica lógicamente otra. Eso es lo que queremos ver. Entonces vamos a decir que si tenemos dos proposiciones P y Q, que P implica Q es que P implica lógicamente a Q, si resulta que P implica Q es una tautología. Vamos a ver, sería esta es una implicación lógica si resulta que cuando yo hago la tabla de verdad de esta expresión me da siempre verdad, es decir, es una tautología. Eso se llama una implicación lógica. Por ejemplo, si tengo la P igual P y Q y Q igual P o Q, yo podría verificar que P implica lógicamente a Q. ¿Y cómo, profe? Sí, haga la tabla de verdad para P y Q, para P o Q y luego para la implicación y verifique que la última columna es verdad. ¿Okay? Hagámoslo. Creo que aquí no lo hice, pero lo puedo hacer rápidamente, un momentito. Aquí lo tenemos. Aquí dice la tabla para P, Q, todos los cuatro casos. Aquí está P y Q. Recordemos que el I es verdadero solamente si ambos son verdaderos, los demás son falsos. Y el O es verdadero siempre, excepto en los casos que ambos sean falsos. Ahora hablemos de la implicación. Aquí tenemos VV, eso va a verdad. Y todos los demás empiezan con F. Entonces también esto da verdad. Entonces notamos que esta es una tautología. Por lo tanto, P y Q implica lógicamente P o Q. Ahora, si uno lo ve en el hablar, en el lenguaje natural, pues es cierto. Si a mí me dicen, alguien llega y me afirma, hoy es lunes y hoy hay que lavar. Entonces la expresión por sí sola, hoy es lunes, es verdadera, y la expresión hay que lavar es verdadera. Y para que lo sea verdadero, ¿verdad?, sería es suficiente que uno de los dos lo sea. Entonces notamos que efectivamente si tengo este I, tengo el I, tengo el O, para decirlo en términos muy, muy sencillos, ¿verdad? O sea, si hoy es lunes y tengo que lavar, es equivalente, perdón, de ahí puedo yo desprender que hoy es lunes o tengo que lavar. Eso es lo que dice esta. ¿Okay? Porque recordemos que el I es mucho más restrictivo que el O. Pues aquí está, bueno, aquí está la tabla, pero no la había visto. Okay.
Muy bien, dos expresiones P y Q se dicen lógicamente equivalentes, ya no implicación lógica, sino lógicamente equivalentes si este es una tautología. Y en ese caso usamos el símbolo pero con doble rayita. Antes no hice énfasis en esto. Esta doble rayita significa que es tautología. La simple es simplemente el uso del símbolo de implicación o equivalencia. Pero cuando es doble se sabe, digamos, se está afirmando que esa expresión es una tautología. O sea que si usted hace la tabla de verdad, le da la última columna solamente verdad. Y a veces se usa en lugar de ese símbolo este otro de acá, 3 rayitas, para indicar que la expresión de la izquierda es equivalente a la expresión de la derecha. Que por ejemplo, la proposición P, podemos verificar que es equivalente a no P. ¿Cómo? Haga la tabla de verdad. Es una tabla muy sencilla porque solamente tiene una variable, una proposición. Entonces tendríamos P, aquí ponemos no P, sería lo opuesto, es falso. Y si le hago otra vez no P a esto, me daría verdadero. Y notamos que la primera columna y la tercera tienen el mismo valor de verdad, entonces esto que está acá me da verdad. Y si es el otro caso, que P sea falso, su opuesto es verdadero, vuelvo a negar esto, me queda falso, y entonces la primera y la tercera columna son equivalentes, perdón, tienen el mismo valor, por lo tanto la bicondicional daría verdadero. Concluimos entonces que P es equivalente a no P. Hay algunas otras propiedades importantes, tal vez no va quedando claro, pero lo que estamos viendo es que hay ciertas cosas, ciertas reglas, más o menos como pasaba cuando uno veía álgebra, ¿verdad? Que se veía algunas operaciones y de pronto el profe decía, primera fórmula notable. Entonces había algunas cuestiones que son siempre verdad, la primera fórmula notable, segunda y tercera. Entonces, después muchos ejercicios complicados se hacían usando esas fórmulas notables. Bueno, pues vamos más o menos por la misma línea. En este ejemplo nos dan tres proposiciones P, Q y R y nos dice, demuestre que esta expresión, que P y Q o R es bicondicional P y R o P y R, es una tautología. Básicamente esta propiedad. Queremos probar que esto es cierto. Y tal vez aquí, si uno hace el paralelo con lo que vio en el colegio sobre la distributividad, por ejemplo, piense que el O es un más y piense que el I es un por. Entonces aquí sería P por Q más P por R. ¿Okay? Para que usted más o menos vea que en realidad se refiere a la propiedad distributiva que hemos visto en números. También no se refiere, sino que es semejante a eso. Muy bien, entonces para eso hacemos la tabla de verdad de esta expresión. Ponemos ahí P, ponemos Q, ponemos R. Voy a explicar un ejemplo, porque resulta un poco tedioso hacer toda la tabla, pero ustedes pueden verificar con tiempo de que efectivamente lo que sigue está correcto. Entonces empecemos, por ejemplo, porque yo ocupo aquí calcular Q o R, luego hago el I, y también ocupo P y Q por aparte y P y R por aparte. Empecemos con P y Q, que necesito P y Q, luego P y R, luego ocupo también Q o R. Debería haber puesto una columna con QR, pero falta. Y después hacer el I con esto. Y finalmente verificar si esta columna de acá contra cuál. Ah, no, todavía nos falta, pero esto es solamente esta parte. Nos falta la última columna, perdón, la penúltima columna que sería P, Q o R. Y luego verificar esta de acá, esta, contra esta otra. A ver si son coincidentes. Muy bien,
Entonces aquí está, vamos a poner la expresión. Aquí donde dice expre, en realidad se refiere al resultado de hacer la bicondicional de esta contra esta otra. Ok, entonces las tres verdaderas, es el primer caso. P y Q daría verdadero, P y R daría verdadero, todo esto daría verdadero. Y P y Q esto da verdad, P y R da verdad, todo esto da verdad. Entonces aquí usted chequea esta contra esta otra y se da cuenta que coinciden. Okay, hagamos un caso más, TTF. Entonces P y Q da verdad, P y R da falso. Ok, Q o R da verdad y el P es verdad, esto da verdad. Y P y Q esto daría verdad, entonces todo esto da verdad. Y a la hora de comparar esta con esta nos damos cuenta que es la misma. Así faltan 6 casos más que usted puede verificar con un poquito de paciencia, que todos dan verdad. Por lo tanto, la propiedad distributiva que conocemos en números en los números reales, pues algo semejante existe para la parte lógica. También otra propiedad distributiva, pero al revés, digamos, porque antes fue el I contra el O, aquí es el O contra el I, también se cumple. Igual, se hace una tabla de verdad y se verifica. Sí, es tedioso, es cansado, sí, yo eso lo sé, pero cuando uno está llevando el curso, por lo menos una vez en la vida hay que sentarse y chequear eso. Y le sirve como práctica y así aprende a hacer tablas y a ser un poquito paciente. Igual, ¿verdad? Se hace la tabla de verdad y se chequea que, que los 8 casos siempre obtenemos una expresión de verdad al final. Pasemos a esta otra. O sea, a esta anterior no le di mucha importancia, bueno, también no le di mucha énfasis porque es muy parecida a la anterior. Esta de acá sí es muy interesante, se llama la ley de Morgan. La gente a veces por abreviar pone ley de Morgan, pero en realidad el nombre correcto es ley de Morgan. Okay. Pero eso ustedes lo pueden poner como quieran en el examen, eso no se lo voy a penalizar. Y dice que la negación de un I es la disyunción de las negaciones, eso es lo que dice acá. La negación de un I es equivalente a la disyunción de las negaciones. O dicho de otra forma, la negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones. Es lo que dice acá. Entonces, en la práctica, ¿para qué esto? Bueno, uno puede decir que cuando tenemos una negación de una expresión de ese tipo, el signo digamos que como que se distribuye y el I me lo cambia por un O, ¿verdad? El I me lo cambia por un O. Bueno, hagamos la tabla de verdad. Ponemos P y Q, ponemos una para no P, otra para no Q, otra para el I y luego para la negación. Y compararíamos esta contra, me falta una más, me falta la de no P o no Q. No P o no Q, ahí está. Compararíamos estas dos y aquí ponemos el resultado. Como son 4 casos, hagámoslo rapidito. Ambos verdaderos, entonces no P y no Q sería falso, falso. Esto daría verdadero, lo opuesto daría falso. Daría no P o no Q, daría falso. Y al comparar estas dos me da verdad. ¿Okay? Vamos a otro caso. Verdad, verdad. No P es falso, no Q es verdadero. P y Q sería falso. La negación de esto sería verdadero. No P o no Q, eso daría verdadero. Y a la hora de comparar estas dos me da verdad. ¿Okay? Ambas falso y luego verdadero. No P sería verdadero, no Q sería falso. El I de P y Q sería falso. La negación de eso sería verdadero. El O, no P es verdadero, sí, esto daría verdadero. Y a la hora de comparar esto da verdad. Les dejo la última fila para que la chequen ustedes en su casa. Entonces tenemos que esta conclusión de que la negación de una conjunción es equivalente a la disyunción de las negaciones. Hay una parecida, vean que en esta es no y aquí adentro un I. Esta que sigue es no, pero aquí adentro un O.
cambia el O por un I. La anterior cambiaba el I por un O. ¿Okay? Igual se hace una tabla y se verifica. No lo voy a hacer porque es muy parecido. No es lo mismo, ¿verdad? Pero sí es muy parecido. Muy bien, vamos a dejar este video por acá porque ya es suficientemente largo. Vamos a continuar la próxima vez con leyes de lógica. A todos, muchas gracias por su atención. Nos vemos.